Bien, señores, con nosotros contamos con la grata presencia del maestro de Derecho, profesor, y también es defensor de la Defensoría Pública, el licenciado Grimaldi Ruiz. ¿Cómo está usted? Cueva. ¿Todo bien? Muy bien, muchísimas gracias. Así es. Agradeciendo la oportunidad por la presencia en tu programa, a los fines de hablar de temas de derecho de actualidad. Un saludo a toda tu teleaudiencia y me imagino que esto se transmite vía redes sociales. Así es. Ciberaudiencia también. Así es. Amén. Gracias. Y gracias a usted, ya que cuando le dirigí la invitación, rápidamente aceptó para degustar de sus conocimientos académicos e intelectuales en este programa. Hoy vamos a hablar acerca de la ley de extinción de dominio y vamos a preguntarle a nuestro invitado qué ley regula la extinción de dominio y cómo podemos definirla. Bien, la ley de extinción de dominio o la extinción de dominio es una figura jurídica novedosa normativamente hablando en República Dominicana porque fue promulgada a través de la ley 340 que regula los procesos de extinción de dominio en el 28 de julio del año 2022. Pero esta ley no ha entrado en vigencia, sino que dentro de 2 semanas entra en vigencia después de una vacatio legis, como se le conoce, que es el periodo que algunas normas determinan para entrar en vigencia a los fines de cumplir con una serie de requisitos. En el caso de la ley de extinción de dominio dominicana, pues es para cumplir básicamente 4 requisitos por los cuales se estableció un periodo de 12 meses para entrar en vigencia. Uno de esos requisitos es el que estamos haciendo aquí, instruyendo a toda la comunidad a los fines de que tenga conocimiento respecto de esta nueva figura jurídica que, como dijimos, es nueva desde el punto de vista de la norma porque fue creada hace un año, pero es vieja desde el punto de vista constitucional porque esta figura jurídica está establecida en la Constitución Dominicana, básicamente en el artículo 51, en su numeral 10, pero esa Constitución es del año 2010, lo que significa que no es sino 13 años después de haber sido proclamada la Constitución Dominicana que se crea la ley de extinción de dominio. Una pregunta importante que tú hiciste, ¿qué es la extinción de dominio? Bueno, tenemos 2 definiciones que la misma ley lo contempla, pero a grosso modo la dogmática, la doctrina ha definido la extinción de dominio como aquel proceso mediante el cual el Estado quita, por decirlo en un lenguaje llano, el título, la propiedad de la administración de algún bien que sea producto de un ilícito u origen de algún acto ilícito sin ningún tipo de contraprestación ni beneficio para su propietario o detentador. Es decir, si usted tiene un bien ilícito, el Estado puede, a través del proceso de extinción de dominio, adivina qué, juzgar al bien, es decir, juzgar a la cosa. No al imputado. No a la persona, no, aquí no hay imputado, no a la persona, no a la entidad física ni a la entidad moral, es decir, ni a la persona física ni a la persona jurídica, entiéndase, ni siquiera a las empresas, sino que es un juicio in rem. ¿Qué significa in rem? In rem es a la cosa, al bien, a lo material, a los inmuebles, a los carros, a las joyas, al dinero, a las cuentas de banco, etcétera, a los fines de que el Estado se atribuya o autodetermine la tutela o reincorpore ese bien a las alcancías del Estado dominicano. Esta es la definición general de la figura de la extinción de dominio. Correcto. Excelente, maestro. Maestro, queremos saber cómo ya ante los tribunales, cómo el Ministerio Público o la persona encargada
de las investigaciones, ¿cómo se inicia un proceso en virtud de lo que es la ley de dominio, de extinción de dominio? Sí, mira, los procesos de extinción de dominio, nosotros por ejemplo que fuimos a Colombia a formarnos sobre este tema, y mencionamos Colombia porque ha sido en Colombia donde se ha creado esta figura jurídica, que dicho sea de paso no se ha creado como el legislador que va a su hemiciclo y hace una propuesta normativa. No, en Colombia nació producto de una serie de situaciones internas que se dieron en ese país, como lo que mayormente se conoció, la guerra narcoestado en Colombia. Entonces, producto de que había una guerra entre el Estado colombiano y la guerrilla por un lado y los narcotraficantes por otro lado, como el caso del cartel de Cali, el cartel de Medellín, en fin, el Estado decidió crear una serie de herramientas que no solamente está la de extinción de dominio, sino más bien, entre otras, pero esta herramienta la decidió crear producto de una situación que se presentaba en el marco de esa guerra. El Estado solamente lo podía perseguir a través de la legislación y a través del juzgamiento en los tribunales, pero resulta que se presentó una problemática, y era que cuando morían algunos de estos narcos o paramilitares que dejaban una cantidad excesiva de bienes, la pregunta era qué hacer con esos bienes respecto de los cuales el sospechoso está siendo juzgado por el Estado, pero no ha obtenido una condena. Y si muere, pues entonces se extingue el proceso penal, pero entonces queda la problemática de los bienes. Y es ahí en donde se crea esta figura de extinción de dominio para juzgar los bienes producto de ilícito. Usted preguntará o dirá, ¿qué conexión tiene esto con la pregunta? Bueno, básicamente con que mayoritariamente los procesos de extinción de dominio iniciarán con una primera herramienta, que es básicamente a través de la persecución de cualquier tipo penal, y en el marco de esa investigación que va a llevar el Ministerio Público es que recibirá información. Y si el Ministerio Público entiende que no podría tener éxito en la persecución penal, pues entonces utiliza una segunda herramienta, que es la ley de extinción de dominio en el marco de lo que los estados han determinado como la guerra entre el crimen organizado y los estados. Entonces, esa es una primera posibilidad que se da en otros países, pero también una segunda es a través de denuncias. Entiéndase que un vecino, un conocido, un investigador realice o reciba informaciones de que bienes que tengan ciertas personas han sido obtenidos de manera ilícita, entonces puede hacer la denuncia ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público entonces realizaría una investigación, y con esto se da inicio al proceso de juzgamiento de extinción de dominio. Por ejemplo, al principio hubo muchas trabas, si se le puede llamar, para el conocimiento de esta ley ante el Senado de la República, pero gracias a Dios ya que todas esas cuestiones ya se armonizaron. ¿Y cuál sería entonces el temor de ciertas personas con la aprobación o no de esta ley? Bueno, evidentemente que toda aquella persona que tenga algún tipo de relación con alguna organización criminal, el temor siempre va a estar, va a ser constante, porque todo el que se dedica a realizar actos delictivos sabe que los actos delictivos pudieran dejar algún tipo de beneficio momentáneo, pero siempre va a tener esta posibilidad de persecución por parte de las autoridades. Entonces, por ahí entendemos que es el temor mayoritario. Ahora bien, existía un temor o existió un temor al momento de la propuesta normativa y de los debates, que es el tema de la retroactividad. Se tenía la idea de que esta normativa iba a perseguir los bienes de aquellos funcionarios corruptos o de aquellos miembros de organizaciones criminales que ya habían sido juzgados y que
producto de que no pueden o no podrían determinar la licitud de la obtención de sus bienes, entonces se le pudiera perseguir por esta ley. Pero hay un inconveniente y es el principio de la no retroactividad que está establecido en la Constitución. Por lo tanto, este debate que en principio generó esa conmoción nacional, pues actualmente ya no tiene ningún tipo de cabida, tomando en consideración de que la ley entra en vigencia dentro de 2 semanas, es decir, el 28 de julio del año 2023, lo que significa que esta ley va a aplicar al porvenir, es decir, a los hechos o investigaciones que ocurran o se susciten a partir del 28 de octubre del año 2023. O sea, que no es retroactivo. No hay retroactividad. Sino para el porvenir. Ni la mal llamada o la disfrazada irretroactividad o retroactividad a través de esta palabra novedosa que quisieron incluir, que se llama retrospectividad, que es la misma retroactividad, pero con un nombre diferenciado. Pero ya no hay este tipo de inconveniente que quedó zanjeado por las vistas públicas y los debates que se suscitaron en el Congreso y obviamente la aprobación de la norma que no determina esta retroactividad. De acuerdo a su experiencia y a los cursos que usted ha recibido y los entrenamientos que usted ha recibido acerca de esta ley, ¿qué opinión usted le merece, por ejemplo, al momento ya de que el órgano juzgador la vaya a aplicar, que se encuentra que a veces hay artículos que son oscuros o que no da con la tipificación? Si se va a recurrir a fuentes internacionales o qué tipo de fuente puede recurrir el juez en caso de inobservancia o en caso de que la ley no esté clara o sea oscura en ese sentido. Bueno, mira, a nivel internacional hay países que han tenido éxito con la aplicación de esta norma, tal es el caso de Perú, para citar un ejemplo. Hay otros países que no han tenido tanto éxito, como es el caso del mismo Colombia, si se pasa un balance numérico de casos ganados o de bienes declarada su extinción de dominio. Pero esto es una cuestión que va a depender del fortalecimiento o no del sistema jurídico donde se vaya a aplicar. Nosotros entendemos, en el caso, por ejemplo, del Colegio de Abogados, al cual nosotros pertenecemos y aspiramos ahora para este año 2020, ser el presidente de la seccional del Colegio de Abogados de Santiago. Desde ahora estamos iniciando con la dinámica que plantea la misma ley 3-19 que crea el Colegio de Abogados, que es básicamente que la abogacía nacional en su función social debe colaborar con el desarrollo de las normas a través de su diseminación, es decir, a través de informar, colaborar con la educación de la ciudadanía en sentido general respecto de todas las normas, que es lo que hace este programa. Es decir, este programa es uno de los pilares en cuanto a transmitir el conocimiento en las áreas jurídicas. Entonces, en ese mismo sentido, haciendo acopio de lo que establece la ley del Colegio de Abogados y la propia ley de extinción de dominio en este periodo de vacatio legis que se creó a los fines de que la población y los sujetos que van a interactuar con esta norma pues puedan recibir la formación adecuada. Nosotros entendemos que con una adecuada formación, como se está haciendo en este programa, en este momento, con este capítulo, pues puede la República Dominicana y los jueces y los fiscales recibir todo el tipo de conocimiento para poner en marcha la ejecución de la ley de extinción de dominio. Nosotros desde acá le auguramos todos los éxitos para ser presidente del Colegio de Abogados de aquí de Santiago de los Caballeros. Necesitamos así una persona como usted. Muchas Pero gracias. aprovechando ahí mismo, por ejemplo, con Dios mediante que usted sea el presidente del Colegio de Abogados de las Seccionales de Santiago de los Caballeros,
¿cuál sería su prioridad con relación a esta ley y a las demás leyes que todavía, ¿verdad?, la clase abogadil no tiene acceso? Porque lamentablemente para tener un curso con mucha sapiencia hay que invertir, y lamentablemente hay muchos colegas, ¿verdad?, que no pueden por su situación económica. Mira, nosotros pertenecemos a la corriente jurídica Unidad Jurídica, que ostenta la presidencia o la dirección el profesor Trajano Vidal Potentini. Conjuntamente con Trajano, en el caso de quien les habla, hemos acudido a una cantidad indeterminada de conferencias, cursos, talleres, seminarios, debates, paneles, justa y precisamente para llevar a la comunidad jurídica nacional e internacional el conocimiento necesario para que la abogacía, con estos conocimientos, pues los utilice como herramienta de trabajo y pueda generar los honorarios por un lado, y por otro lado satisfacer lo que es la adecuada representación de su cliente en justicia, en este caso de la ley de extinción de dominio. Para poner algunos ejemplos, estuvimos a mediados de enero del presente año en Santo Domingo con el curso, con el diplomado de extinción de dominio que creó el Colegio de Abogados y que se impartió en la ciudad de Santo Domingo. En la actualidad, aquí en Santiago, se está impartiendo el curso de extinción de dominio y lavado de activos en la ciudad de Sajoma, porque este es uno de los puntos que algunos presidentes pierden de vista, y es que una provincia, que es en el caso de Santiago, en donde existe la seccional del Colegio de Abogados de Santiago, está compuesta de varios municipios. No se trata única y exclusivamente del municipio cabecera, que es Santiago de los Caballeros, sino también de municipios como por ejemplo San José de las Matas, en donde actualmente se está impartiendo un curso de manera gratuita por vía del Colegio de Abogados, que quien le dirige la palabra está conjuntamente con el maestro Potentini, pues brindando parte del conocimiento que hemos ido a adquirir en Colombia respecto a esta ley de extinción de dominio. Pero no solamente en Sajoma. En Santiago, a través de la Asociación de Abogados, nosotros hace aproximadamente un mes estuvimos también participando conjuntamente con el profesor Manzano, el profesor Trajano Vidal Potentini, impartiendo la conferencia sobre extinción de dominio. Pero estos son los cursos gratuitos, los seminarios, las conferencias, los paneles, en donde el abogado o cualquier persona que tenga interés por obtener este tipo de conocimiento acude de manera gratuita. Lo único que tiene que hacer es inscribirse a través de los links que están en las diferentes redes sociales. Pero adicional a estos cursos gratuitos, también estamos coordinando el curso de extinción de dominio y criminalidad organizada a impartirse en la ciudad de Bogotá, en Colombia, en donde allá nos vamos a dar cita, en mi caso por una segunda ocasión, con jueces de Colombia que están designados para los procesos de extinción de dominio, fiscales de Colombia designados para los procesos de extinción de dominio o investigadores, abogados que son defensores habituales de los casos de extinción de dominio, y un sinnúmero de visitas guiadas a instituciones públicas, como es el caso, por ejemplo, del Congreso de Colombia, en donde allí también hemos tenido y vamos a volver a tener participación y encuentros con senadores, congresistas, a los fines de dialogar sobre estos procesos de normativa de extinción de dominio, que ahora hay un código de extinción de dominio en Colombia. Al principio, en el marco de la guerra narco-colombiana, como les había comentado, lo que se emitían eran decretos, pero como existía un estado de sitio, un estado de guerra, estos decretos eran provisionales. Al ser provisionales, pues entonces, con la evolución del derecho,
se fueron creando normas más concretas, como una ley, y en la actualidad existe el Código de Extinción de Dominio en Colombia. ¿Cuál sería entonces la competencia para conocer lo que es la ley de dominio? Muy importante la pregunta, porque antes de comenzar a explicar la competencia, nosotros queremos explicar una idea que puede generar un poco de confusión, y es que los procesos de extinción de dominio no son procesos que pertenecen a la rama del derecho penal, ni a la rama del derecho procesal penal, ni a la rama del derecho administrativo, ni a la rama constitucional, ni a la rama inmobiliaria, ni a la laboral. No pertenece a ninguna rama del derecho. Nosotros podemos decir que estamos ante el nacimiento de una nueva rama del derecho, que obviamente se compondrá de otros atributos, pero por el momento la extinción de dominio no pertenece al derecho penal. Sin embargo, la competencia, el juzgamiento de los procesos de extinción de dominio estará a cargo en la fase de instrucción, es decir, en la fase inicial y en la fase de juzgamiento por los jueces de la Corte de Apelación de cada departamento judicial. Entiéndase, todo aquel que tiene conocimiento mínimo de un proceso penal sabe que los procesos penales ordinarios pues inician ante el juez de la instrucción. Luego se pasa al juez de juicio de fondo y luego a la Corte de Apelación. En este caso de extinción de dominio, los procesos de extinción de dominio iniciarán su fase de instrucción por ante la Corte de Apelación, que tendrá triple competencia. Y decimos triple competencia por lo siguiente. Primero, tendrá una fase de instrucción, en donde el juez determinará si acoge o no imponer lo que son las llamadas medidas cautelares. Sumamente importantísima esta medida. Luego una fase de juicio de fondo, en donde el juez podrá determinar, o la Corte de Apelación, si ha lugar o no ha lugar a la declaración de extinción de dominio. Pero adivina algo. Una fase de la competencia de las Cortes de Apelación en los procesos de extinción de dominio, en primer lugar será determinada por el lugar en donde existan la mayor cantidad de bienes a ser perseguidos por extinción de dominio. Esa es la competencia ordinaria. Ahora bien, usted se preguntará, si los Estados Unidos, si Colombia o cualquier país con el cual la República Dominicana tenga relaciones de cooperación internacional, decide solicitarle a la República Dominicana que extinga los bienes de personas respecto a los cuales ya han sido condenados en otros países, pero que tienen bienes en la República Dominicana, entonces en ese caso la competencia lo será de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Independientemente que sea de Puerto Plata o de Santiago. No. Lo que ocurre es que en estos procesos de extinción de dominio, en el marco de la cooperación internacional, si por ejemplo Colombia tiene a un ciudadano dominicano que ha sido condenado por narcotráfico, para citar un ejemplo, y ese ciudadano dominicano tiene bienes en la República Dominicana, el Estado colombiano o cualquier otro Estado podrá solicitarle a la República Dominicana que los bienes que tiene ese condenado por narcotráfico puedan ser declaradas su extinción de dominio en razón de la sentencia dictada en otro país. Okay. Y para este tipo de solicitudes, la competencia será la de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Correctamente. Por eso es que hablamos que hay varios tipos de competencia. Sí. Profesor, nos vamos a unos consejos comerciales. Perfecto. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento.
En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Baldón, mi reina sabrosa, yo te quiero, tú me llenas. De día, de noche, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, tú eres la mejor. Baldón, la reina del sabor. Esa es mi mayonesa y lo pone ricotón. Mi reina cremosa, yo te quiero, tú me llenas. Tú me vuelves loco, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, lo pone ricotón. Mayonesa Baldón. Sí, la reina del sabor. Mayonesa Baldón. Mayonesa Baldón, la reina del sabor. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. No pagas a su mujer. Por algo vendremos más. El agua es vida si está limpia y purificada. Proveida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo, en la cocina, en el baño, en toda la casa. Y hasta la cancha. Proveida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Proveida, la garantía de tu salud. Filtros Proveida. Bien, señores, con nosotros el maestro Grimaldi Ruiz. Maestro, queremos preguntarle, ¿qué busca la ley? ¿Busca resarcir los bienes a la sociedad o resarcir esos bienes a un particular? Bien, realmente la ley tiene varios objetivos. En primer lugar, que es lo que nosotros nos hemos educado, hemos investigado y hemos entendido, no se trata de una ley copy-paste. Decimos esto porque uno de los primeros objetivos de esta norma es cumplir con los tratados internacionales que ya la República ha venido firmando desde el año 88, para poner un ejemplo, en el caso de la Convención de Viena sobre drogas y estupefacientes, pero desde mucho antes del año 88 la República Dominicana ha reconocido en su Constitución que aplica y reconoce las normas del derecho internacional. Dentro de las normas del derecho internacional pues está la creación de tratados, que son acuerdos entre los países. Y múltiples tratados han sido firmados por la República Dominicana en donde se compromete a mejorar su normativa interna a los fines de proteger lo que es el sistema jurídico y con esto de paso tanto al Estado como a la población. Entonces, por esto es que en el marco de estos tratados se hacen propuestas normativas y estas propuestas normativas lo que hacen es que se ajustan a la realidad de cada uno de los países. Algunas personas dicen, no, esta ley de extinción de dominio es un copy-paste de tal país.
pudiera malinterpretarse que es así, pero en el fondo no se trata más que el cumplimiento de las obligaciones que la República Dominicana ha efectuado en el marco de los diversos tratados. Ese es un primer objetivo. Un segundo objetivo, la protección del sistema financiero. Estamos hablando de que estamos en el marco de una guerra. El Estado, por un lado, conjuntamente con los ciudadanos comunes que no delinquen, y las organizaciones criminales, por otro lado, que se dedican básicamente a la creación de fortuna, a la creación de fondos. Entonces, la implementación o el uso de estos fondos ilegítimos entran en competencia y obviamente generan un gran desbalance entre la clase trabajadora, entre los empresarios que cumplen con las normativas y los que obtienen dinero pues de manera ilícita. Entonces el Estado, al implementar esta ley, lo que busca es fortalecer no solamente el sistema financiero, sino al mismo tiempo satisfacer lo que son los criterios de competencia leal entre los diferentes comerciantes y entre los ciudadanos en sentido general. Queremos preguntarle cuáles son los recursos que la ley otorga para aquellas personas que no estén conformes con una decisión de un grado. Mira, hay varios recursos. En el marco de la fase de instrucción, después que el juez, si acoge una medida cautelar, el afectado, que es como se llama en el marco de esta ley, a los propietarios, administradores, detentadores o representantes de algún bien, pueden entonces realizar lo que le llaman una revisión de medida cautelar. Este es, pudiéramos decirlo así, el primer recurso, una revisión en la fase de instrucción. Ahora, en la fase de juicio, una vez dictada la sentencia, se puede recurrir en apelación. La apelación será conocida por la sala penal, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Si una de las partes del proceso no está satisfecho con la decisión de apelación, que en este caso rinda la sala penal de la Suprema Corte de Justicia, pues entonces puede recurrir en casación por ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, esta ley brinda dos recursos ordinarios y uno extraordinario. ¿Cuáles serían entonces las herramientas o los conocimientos que tiene que tener un abogado para litigar con relación a la ley de extinción de dominio? Yo no solamente me limitaría al tema de la abogacía en sentido general, sino que también me referiría y le haría una recomendación a la ciudadanía, tomando en consideración de que esta norma lo que busca es que usted demuestre si lo que usted adquirió, si ese apartamento, si esa casa, si esa finca, si esa cuenta de banco repleta de dólares, usted la ha adquirido de manera lícita, entonces lo más normal es que usted conserve todas sus facturas, justifique el origen de donde usted obtuvo todos los bienes que dice que son de su propiedad. Entonces, la defensa, en sentido general, viene siendo la organización. Es decir, no comprar algún bien, entiéndase, por ejemplo, una pasola, un celular, una pistola, cualquier tipo de bien y botar la factura o no demostrar que el dinero usted lo recibió de alguna fuente en específico. Entonces, por eso ahí en esta norma va a implicar mucho lo que es el trabajo del contador, del contable, del auditor, del especialista en el financiero, el que te puede cotejar los números y sacar los balances a los fines de determinar si hay un faltante o no, si hay una justificación legal. Estas son básicamente las herramientas hasta ahora para una buena preparación de los procesos de extinción de dominio. Correcto. Entonces, recapitulando, la ley entra en vigencia ¿cuándo? 28 de julio, dentro de 2 semanas. Hoy es viernes, muy importante, dentro de conocer 2 esa viernes. fecha. Muy importante. Es decir, que todo lo que pase con relación a la violación de esta ley es competencia ya de la ley. Aplica la ley a partir del 28 de julio. Correcto. Por ejemplo, ¿cuál sería, por ejemplo, en cuanto al órgano juzgador, en cuanto a los jueces, cuál sería el conocimiento que tienen que tener para la aplicación de esta ley? Bueno, en
Lo primero, antes de continuar, es que esta ley tiene un sinnúmero de novedades que honestamente lamentamos que el tiempo no nos rinda para poderle darle la información a la población en sentido general. Pero una de estas novedades es que no es un proceso penal, pero el único que puede perseguir o realizar investigaciones por los procesos de extinción de dominio es el Ministerio Público. Por lo tanto, el Ministerio Público a cargo de los procesos de extinción de dominio debe tener conocimiento de auditorías, conocimiento de contabilidad, obviamente conocimiento de derecho y obviamente recomendamos la adecuada y debida formación en los juicios o procesos de extinción de dominio. Estas son las herramientas que debería tener. Por ejemplo, ¿cuál fue su experiencia en Colombia cuando usted estuvo allá en los cursos con relación a los docentes, con relación también, imagino, ¿verdad?, que en la calle los ciudadanos, ¿cuál fue la reacción de los ciudadanos con relación a esta ley? Mira, la gran mayoría de los participantes de estos procesos, me refiero en el ámbito colombiano de los profesores, tienen una cantidad de conocimiento sobre lo normal de contabilidad y de auditoría. Por ejemplo, allá hay temas que se manejan que en República Dominicana nosotros todavía no lo hemos visto ni siquiera en muchas de las empresas y por lo tanto tampoco lo hemos visto en la comunidad en sentido general, que es el tema del riesgo. Allá estos conceptos de riesgo, la formulación de la matriz de riesgo, son sumamente importantes porque son los que determinan cuando una persona, una determinada entidad empresarial, organización en sentido general, pues puede padecer de las posibilidades de que pueda ser afectada en la persecución de los procesos de extinción de dominio. Me explico. La formación en el ámbito financiero, en el ámbito impositivo, es tan importante como la formación en el ámbito jurídico. Y esto es lo que nosotros hemos visto en Colombia y es lo que hemos estado evidenciando, que son de las herramientas de conocimiento que serán necesarias para poder aplicar, interpretar y trabajar con los procesos de extinción de dominio. Bueno, ya en la parte final, lástima que se nos ha agotado el tiempo. El tiempo de televisión es rápido. Muy corto. Vamos, en primer lugar, su exhortación final acerca de lo que es la ley de extinción de dominio y también con relación a la postulación de su candidatura como presidente del Colegio de Abogados, cuáles son sus perspectivas, cuál es su objetivo y cuáles son su alcance y su meta con relación a la presidencia del Colegio de Abogados. Gracias por la pregunta. Realmente nosotros en sentido general siempre apostamos a la formación, siempre apostamos a lo que es la educación y siempre estamos colaborando con el Colegio de Abogados o cualquier universidad o institución que requiera la colaboración para diseminar lo que es el conocimiento, que es lo que nosotros entendemos y así lo hemos venido llevando en toda nuestra vida, que puede salvarnos de una serie de situaciones en las cuales a través de esta herramienta de conocer, saber el derecho, pues es una flota en el medio del mar. Entonces, en este ámbito entendemos que la única forma es llevando el conocimiento a cada espacio, en cada materia, en cada tipo de tema que nosotros podamos colaborar. Por ejemplo, a través del Colegio de Abogados, pues se tiene conocimiento de la ENA, Escuela Nacional del Abogado, que actualmente está trabajando a nivel nacional para lo que es la implementación de una serie de cursos, diplomados, talleres, en los cuales el abogado acude y sin pagar un solo peso puede recibir
ese conocimiento con el cual lo utiliza como herramienta para poder ejercer su función, que es básicamente a lo que ha ido a la universidad, formarse, recibir el título y luego entonces salir a ayudar a otro, y por esto pues entonces recibir no solamente la satisfacción de sus honorarios, sino también la satisfacción de haber ayudado a alguien en un determinado problema. Y en nuestra candidatura esa será la tónica que vamos a mantener, y cuando lleguemos al Colegio de Abogados en la seccional de Santiago, nos mantendremos en la misma temática de colaborar con la Abogacía Nacional y también local principalmente, a los fines de que los abogados puedan seguir recibiendo el fruto del conocimiento, con cuyo fruto podrán ejercer su adecuada función, podrán crecer, podrán desarrollarse. Pero no solamente el tema del conocimiento, nosotros apostamos a realizar alianzas, por ejemplo, con el Ministerio Público, a los fines de reinstaurar lo que se conocía anteriormente como la Mesa de Coordinación Interinstitucional, en donde todos los actores del proceso, entiéndanse jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, alguaciles, secretarias, todos iban a una mesa redonda y allí planteaban sus problemas y al mismo tiempo trataban de buscarle soluciones, porque al final todos los que participan en el sistema de justicia deben ser abogados. En el caso de las secretarias son abogados. La gran mayoría de los alguaciles está estudiando derecho. Los fiscales, para ser fiscal hay que ser abogado. Los jueces, para ser jueces hay que ser abogado. Los defensores públicos también, los notarios también. Y el abogado, pues, más que evidente. Por tanto, nosotros apostamos a ideas como esta de la Mesa de Coordinación Interinstitucional, pero no solamente nos quedamos ahí, porque entendemos que la Policía Nacional y la Policía la Policía Judicial del sistema de justicia también es parte del sistema, en donde todos, sin excepción, todos recibimos algún tipo de beneficio, ya sea por nuestro trabajo, que se nos pague un sueldo, o ya sea por nuestros servicios como abogados, que se nos pague nuestros honorarios. Y por tanto, como recibimos, nosotros vamos a ir al Colegio de Abogados a llevar esta mentalidad de que así mismo como recibimos, pues debemos dar. ¿Para qué? Para que el sistema crezca, para que el sistema se fortalezca, porque en la medida en que crece, se fortalece y está bien, todos los que están dentro también van a estar bien. Estas son partes de las ideas. Tenemos más de 28 propuestas a nivel de Santiago, dentro de los cuales está esta Mesa de Coordinación Interinstitucional. También tenemos lo que es la propuesta del casillero judicial especial o de servicios de ventanilla única para el abogado, toda vez que sabemos que hay instituciones que no solamente reciben abogados, sino que también reciben al público en general. Entonces, el abogado generalmente dispone de poco tiempo. El tiempo para el abogado es oro. Y por tanto, ir a un lugar, hacer una fila de 4 o 5 horas en una institución, pues debemos acercarnos a este tipo de instituciones como por ejemplo la DGI, registro de títulos, entre otras, para buscar la forma de cómo el abogado no pierda tanto tiempo en la famosa fila. Tenemos también la propuesta del casillero domiciliar del abogado. A veces hay abogados que por un asunto de rapidez no pueden tener un domicilio determinado aquí en Santiago de los Caballeros. El Colegio de Abogados de nuestra gestión será el domicilio de todos los abogados que quieran hacer domicilio en Santiago de los Caballeros. Estos son parte de las propuestas que nosotros realizamos. Son demasiadas, pero aquí una pincelada que en la medida en que la campaña vaya avanzando, pues vamos a seguir pues anunciándola y haciendo la propuesta. Y lo más importante, recibir de parte de cada abogado comentarios, propuestas, ideas, escuchar al abogado para que su razonamiento, su idea o su propuesta sea tomada en cuenta por el colegio y ejecutarla en los casos de que sea viable y a beneficio de la comunidad jurídica en sentido general. Maestro,
Le auguramos todos los éxitos, maestro, y sabemos que con Dios por delante usted va a estar ahí para brindarle a nosotros, los togados, los abogados y el público en general, un buen servicio como lo requiere la ciudadanía principalmente. Muchísimas gracias por degustar de sus conocimientos acá con todos nosotros, y nos resta pues que Papá Dios le bendiga a usted y a su familia. Pues Amén. bien, gracias. Pues Muchas bien, gracias. Que el Señor nos acompañe y nos vemos en una próxima entrega.